Jorge y Valeria llevaban 10 años de matrimonio. No eran perfectos, pero habían construido una vida juntos con esfuerzo y sacrificio. Cada peso que ganaban lo ahorraban con la esperanza de comprar una casa propia y dejar de vivir en alquiler. Para Valeria, su cuenta de ahorros era la promesa de un futuro estable. Para Jorge, era un billete de escape. Lo que Valeria no sabía era que, desde hacía un año, Jorge tenía una amante, Mónica, una mujer 10 años menor que él, de risa fácil y gustos caros. Al principio, Jorge intentó llevar la doble vida sin afectar su matrimonio, pero Mónica no era de las que se conformaban con migajas. Pedía viajes, regalos, cenas en restaurantes de lujo. Y Jorge, embriagado por la adrenalina de vivir fuera de las reglas, empezó a meter mano en los ahorros sin pensarlo 2 veces. No pasa nada, se decía, luego lo repongo. Pero el dinero se iba como agua entre los dedos. Y cuanto más gastaba, menos le importaba. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Valeria confiaba en él ciegamente, y esa confianza le daba una sensación de poder. Se creía intocable. Hasta que todo se derrumbó. Una mañana, Valeria fue al banco a retirar una parte del dinero para pagar la entrada de la casa que habían soñado durante años. Pero cuando el cajero le mostró el saldo de la cuenta, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. 0. Su primera reacción fue pensar en un error del banco. Pero cuando el gerente le mostró los movimientos de la cuenta, la realidad la golpeó como un puñetazo. Jorge había sacado todo el dinero. Ese mismo día, Jorge llegó a casa con la seguridad de siempre, pero Valeria lo estaba esperando en la sala, con los extractos bancarios en la mesa y los ojos encendidos de furia. Dime que esto es un error, Jorge. Él se encogió de hombros, como si fuera una nimiedad. No es un error. Me gasté el dinero. ¿Cómo que te lo gastaste? Ese era nuestro futuro. No exageres, Valeria. Es solo dinero. Podemos volver a ahorrar. La indiferencia de Jorge la dejó sin aire. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Ni siquiera intentaba mentir, ni fingir arrepentimiento. ¿Con quién te lo gastaste?, preguntó, su voz temblando de rabia. Jorge sonrió. No creo que quiera saber eso. El silencio entre ellos fue peor que cualquier grito. Valeria sintió que la persona que tenía enfrente no era su esposo, sino un desconocido. Un hombre que no había pensado ni por un segundo en todo lo que ella había sacrificado. Pero esto no terminaría ahí. No después de todo lo que ella había dado por él. Y aunque Jorge pensaba que ya había ganado esta partida, aún no sabía que Valeria no era una mujer que se quedaba de brazos cruzados. Valeria no lloró. No gritó. No le rogó explicaciones. Solo se levantó, tomó su bolso y salió de la casa sin decir una palabra. Jorge la vio irse sin inmutarse. Se sirvió un whisky, encendió un cigarro y se recostó en el sofá con una sonrisa de satisfacción. Para él, esto no era más que un pequeño drama pasajero. Valeria se enojaría, haría un par de cenas, pero al final se quedaría. Siempre se quedaba. Lo que no sabía era que esa noche, mientras él dormía tranquilo, Valeria estaba despierta, sentada en el auto frente a un hotel de lujo en la ciudad. Había seguido a Jorge durante semanas sin que él se diera cuenta. Sabía de Mónica. Sabía de los regalos, de los viajes, de las noches en hoteles caros pagadas con el dinero que ellos habían ahorrado con tanto esfuerzo. Pero ahora ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de venganza. A la mañana siguiente, Jorge despertó con el sonido insistente de su teléfono. Eran llamadas de números desconocidos. Ignoró las primeras, pero cuando su jefe lo llamó directamente, algo en su estómago se tensó. ¿Qué demonios hiciste, Jorge?, le espetó su jefe en cuanto atendió. ¿De qué hablas? Saliste en todas partes, imbécil. Jorge se levantó de la cama de un salto, confundido. Buscó su laptop y, al abrir las noticias, su rostro perdió todo color. Empresario infiel gasta los ahorros de su esposa con su amante. Todo quedó al descubierto. Le robaron el futuro. Mujer descubre que su esposo la traicionó y lo expone públicamente. Había capturas de pantalla de los estados de cuenta, fotos de él con Mónica en diferentes lugares, videos de él entrando y saliendo de hoteles. Todo. El escándalo estaba por todas partes. Su jefe no quería volver a verlo. Sus clientes lo evitaban. En su empresa, donde siempre se había jactado de ser un hombre exitoso y respetado, ahora lo miraban con desprecio. Mónica, la mujer por la que había arriesgado todo, lo bloqueó de todas partes y desapareció sin dejar rastro.
Solo entonces, cuando lo perdió todo, la realidad lo golpeó. Pero era demasiado tarde. Jorge llegó a casa y la encontró vacía. Valeria se había ido. Se llevó todas sus cosas, sus documentos, hasta las fotos de su boda. Todo lo que quedaba era una nota sobre la mesa. Te di todo y lo tiraste a la basura. Ahora te toca sentir lo que es perderlo todo. Jorge apretó el papel entre los dedos, sintiendo por primera vez un vacío en el pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. No después de esto. Salió de la casa con una idea fija en la mente: encontrar a Valeria. Lo que él no sabía era que ella ya no lo estaba esperando. Jorge pasó días buscándola. Al principio, pensó que solo estaba escondida en casa de algún familiar, esperando a que su rabia se disipara. Pero cuando llamó a su suegra y ésta le contestó con un seco "no quiere saber nada de ti", supo que las cosas eran más graves. Recorrió los lugares que solían frecuentar juntos. Fue al café donde Valeria se sentaba a leer los domingos, al parque donde salían a caminar después del trabajo, incluso a la agencia inmobiliaria donde habían visto la casa que querían comprar. Nada. Valeria no había dejado rastro. Cada noche dormía menos. Se despertaba sobresaltado, revisando su teléfono con la esperanza de ver un mensaje de ella, algo, lo que fuera. Pero lo único que encontraba eran más noticias del escándalo que ella había desatado. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición. Algunos medios lo llamaban el esposo más odiado del país. Pero nada de eso importaba más que encontrarla. Entonces, una noche, recibió un mensaje anónimo. Si realmente quieres saber dónde está Valeria, ven solo. Mañana. 8 de la noche. Dirección adjunta. El mensaje le revolvió el estómago. ¿Era una trampa? ¿Valeria quería verlo? ¿O alguien más estaba jugando con él? No tenía opción. Al día siguiente, llegó al punto de encuentro, un bar discreto en una zona de la ciudad que no solían visitar. El lugar estaba semivacío. Se sentó en una mesa apartada y esperó. Minutos después, una mujer se acercó. No era Valeria. Era su mejor amiga, Sofía. ¿Dónde está?, preguntó Jorge, ansioso. Sofía dejó caer sobre la mesa un sobremanila. Jorge lo tomó y lo abrió. Dentro había fotos: Valeria en un aeropuerto, Valeria en una ciudad desconocida, Valeria sonriendo. Valeria libre. Se fue lejos, Jorge. Lejos de ti. El estómago se le hizo un nudo. Dime dónde. Sofía soltó una risa sarcástica. ¿Para qué? ¿Para convencerla de que vuelva a ti? Ya no tienes nada con que comprar sus sueños, Jorge. Él apretó los dientes. No necesito dinero para eso. Sofía se inclinó hacia él, con una mirada afilada. Pero sí necesitabas dinero para traicionarla, ¿no? Jorge se quedó en silencio. Sofía se puso de pie y, antes de irse, le dejó una última advertencia. Puedes buscarla todo lo que quieras, pero no la vas a encontrar, a menos que ella quiera ser encontrada. Jorge vio cómo se alejaba, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Valeria estaba fuera de su alcance. Pero él no pensaba rendirse. Jorge no se rindió. Las fotos que Sofía le había dejado eran lo único que tenía. Las estudió con obsesión, buscando pistas en cada detalle: los reflejos en los vidrios, las señales en las calles, los logos en los edificios del fondo. No tardó en darse cuenta de que Valeria estaba en otra ciudad, pero no pudo identificar cuál. Contrató a un investigador privado. Le dio las fotos y un solo objetivo: encontrarla. Puede tomar tiempo, advirtió el detective. Si ella no quiere ser encontrada, lo hará difícil. Haz lo que tengas que hacer, respondió Jorge. Días después, recibió la primera pista real: una transacción con la tarjeta de Valeria en una cafetería de otra ciudad. El nombre del lugar le dio una ubicación concreta. Ella estaba en Guadalajara. Sin perder tiempo, tomó un vuelo. Cuando aterrizó, sintió por primera vez en semanas que estaba cerca. Caminó por la ciudad con las fotos en la mano, preguntando en hoteles y cafeterías. Nadie la reconocía. Pero él no se detuvo. Hasta que, una noche, cuando ya pensaba que estaba perdiendo el rastro otra vez, la vio. Valeria caminaba por una plaza iluminada, con una brisa ligera moviendo su cabello. Se veía diferente. Más ligera, más libre. Pero no estaba sola. Un hombre la acompañaba. Jorge sintió un calor ardiente subirle al pecho. ¿Quién diablos era él? Se quedó en las sombras, observando.
Valeria reía con ese hombre. Se veía feliz. Como si todo lo que había vivido con él, todo lo que habían construido juntos, nunca hubiera existido. Apretó los puños. No podía dejar que lo olvidara tan fácil. La siguió. Valeria y aquel hombre caminaron hasta un restaurante y entraron. Jorge se quedó afuera, esperando. Minutos después, Valeria salió, sola. Era su oportunidad. La siguió por la calle, su pulso acelerado, su mente llena de pensamientos. No podía simplemente aparecerse frente a ella. No así. No después de todo. Pero entonces, como si ella lo sintiera, Valeria se detuvo. Giró la cabeza lentamente. Y lo vio. Sus miradas se encontraron. Jorge sintió un nudo en la garganta. Valeria no reaccionó con sorpresa. No con miedo. Solo lo miró, y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa de desafío. Como si ya supiera que él vendría. Como si lo estuviera esperando. Y sin decir una palabra, se giró y siguió caminando, dejándolo ahí, congelado en su lugar. Jorge cerró los puños. Jorge sintió que su sangre hervía. ¿Se estaba burlando de él? Había cruzado ciudades para encontrarla, había gastado lo que le quedaba en seguir su rastro, y cuando finalmente la tenía frente a él, ella simplemente sonreía y se marchaba. No. No iba a dejarle escapar otra vez. Comenzó a seguirla. Valeria caminaba con calma, sin voltear, como si supiera que él estaba detrás. No aceleraba el paso, no intentaba esconderse. ¿Por qué estaba tan tranquila? La vio entrar a un edificio de departamentos. Jorge esperó unos minutos antes de acercarse. Miró el portero automático, buscando su nombre en los timbres, pero no estaba. Tal vez estaba usando otro apellido. Disculpe, le dijo al conserje, mi esposa dejó su teléfono en el auto y no puedo comunicarme con ella. Se llama Valeria. Está en el departamento de, dejó la frase en el aire, esperando una reacción. El conserje lo miró con una ceja levantada. Señor, aquí no vive ninguna Valeria. Jorge apretó los dientes. Mentía. Por favor, es importante. El conserje suspiró. No puedo darle información de los residentes. Jorge estuvo a punto de insistir cuando sintió una mirada clavada en su espalda. Se giró lentamente, y ahí estaba ella. En la acera de enfrente. De pie, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Como si todo esto fuera un juego. Como si ella fuera la cazadora, y él la presa. Jorge sintió un escalofrío. Por primera vez, empezó a preguntarse si realmente tenía el control. Valeria le sostuvo la mirada durante varios segundos. Luego, con absoluta calma, levantó la mano, agitó los dedos en un gesto burlón de despedida, y desapareció entre la multitud. Jorge corrió tras ella, empujando gente a su paso, pero cuando llegó a la calle principal, ya no estaba. Se había desvanecido. Golpeó un poste con el puño, frustrado. Ella sabía que él la estaba buscando. Y en lugar de huir, estaba jugando con él. Esto no era solo venganza. Era una advertencia. Y por primera vez, Jorge se preguntó si realmente estaba preparado para lo que venía. Jorge no durmió esa noche. Se quedó en su hotel, con la cabeza dando vueltas, tratando de entender lo que había pasado. Valeria sabía que él estaba buscando, y no solo eso, se lo estaba haciendo difícil a propósito. Esto ya no era una simple persecución. Era un juego. Y Jorge odiaba perder. A la mañana siguiente, decidió cambiar de estrategia. Ya no actuaría por impulso. Si Valeria quería jugar, él jugaría mejor. Usaría su mayor debilidad contra ella. Sabía que Valeria no era del tipo de personas que desaparecían sin dejar rastro. Siempre había sido metódica, organizada. No era como él, que improvisaba sobre la marcha. Eso significaba que tenía un plan. Y todo plan tenía un punto débil. Contrató nuevamente al detective. Quiero que encuentres cualquier cuenta a su nombre, alquiler, recibos de servicios, algo que me diga dónde se está quedando. El detective tardó 2 días en darle algo concreto. Encontré esto, dijo, deslizando un papel sobre la mesa. Un pago reciente de un departamento en la ciudad, pero no está a su nombre. Lo alquiló un tal Martín Rivas. El estómago de Jorge se revolvió. ¿El tipo con el que la había visto? Dame la dirección. Esa noche,
Jorge se estacionó frente al edificio. Esperó. A las 10:15 de la noche, la vio. Valeria salió del edificio con Martín a su lado. Reían, tomados de la mano, caminando como si nada más en el mundo importara. Jorge sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Era esto lo que quería? ¿Una nueva vida sin él? Pero entonces vio algo que lo dejó helado. Valeria sacó su teléfono y, con toda la calma del mundo, tomó una foto de su auto. No le envió un mensaje. No corrió a esconderse. Solo se aseguró de que él supiera que lo había visto. Después, guardó el teléfono, se giró hacia Martín y lo besó. Un beso lento. Profundo. Un beso que sabía que Jorge estaba viendo. Jorge sintió un ardor en el pecho. Una mezcla de rabia, frustración y miedo. Porque en ese momento, entendió algo. Él ya había perdido. Valeria no estaba huyendo de él. Lo estaba acorralando. Jorge apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El beso no era casualidad. Valeria quería que él lo viera. Y lo peor, es que funcionó. Se quedó ahí, viendo cómo ella se alejaba con Martín, sin siquiera mirar atrás. Como si él ya no existiera. No podía aceptarlo. No después de todo. Esa noche, Jorge tomó una decisión. Si Valeria quería jugar, jugaría hasta el final. Pero en sus propios términos. Día 1. Jorge comenzó a vigilar el edificio. No como un loco desesperado, sino como un cazador paciente. Observó sus horarios. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora volvía? ¿Con quién hablaba? No quería atacarla ni hacer una escena. No todavía. Quería entenderla. Pero lo que más le frustraba era que ella nunca parecía sorprendida. Nunca miraba por encima del hombro. Nunca se veía nerviosa. Como si ya supiera que él estaba ahí. El segundo día, Jorge siguió con su rutina de vigilancia. No podía irse. No podía dejarla ganar. Pero al caer la noche, mientras estaba sentado en su auto, esperando verla salir del edificio, su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó por un segundo antes de contestar. Jorge. La voz de Valeria sonaba tranquila, casi divertida. Si vas a seguirme, al menos hazlo bien. Jorge se quedó en silencio. ¿No tienes nada que decir? Preguntó ella. Porque yo sí. ¿Cómo conseguiste mi número? Espetó él. Valeria soltó una leve risa. Eres predecible, Jorge. Sabía que me buscarías. Y sé exactamente qué vas a hacer después. Jorge sintió un nudo en el estómago. Dime dónde estás. Hablemos en persona. No, Jorge. Tú no decides nada. Yo decido. ¿Y qué decides? Gruñó él. Un breve silencio. Y luego, una advertencia. Que si no desapareces, te vas a arrepentir. Jorge sintió un escalofrío. ¿Eso es una amenaza? No, Jorge. Es una promesa. Y con eso, colgó. Jorge miró el teléfono, furioso. Esto no iba a quedar así. Pero lo que no sabía era que Valeria ya había hecho su siguiente jugada. Día 3 cara a cara. Esa mañana, Jorge entró al café donde ella solía ir. Se sentó en la esquina más apartada, pidiendo un café que apenas probó. A los 20 minutos, ella apareció. Iba sola. Se acercó a la barra, pidió su café y esperó. Y justo cuando Jorge pensaba que ella no lo había visto, Valeria se giró. Su mirada lo encontró en un segundo. Pero no reaccionó con sorpresa. No con miedo. Solo sonrió. Otra vez. Jorge sintió un escalofrío. Ella recogió su café, se acercó a su mesa y, sin pedir permiso, se sentó frente a él. Has estado siguiéndome, dijo con total calma, removiendo el azúcar en su café. Jorge sostuvo su mirada. Teníamos asuntos pendientes. Valeria dejó la cuchara a un lado y se inclinó ligeramente hacia él. ¿Y qué vas a hacer, Jorge? ¿Arruinar tu vida aún más? Él apretó la mandíbula. Solo quiero respuestas. Ella sonrió de lado. No. Lo que quieres es control. Pero eso se acabó. Silencio. Jorge sintió que su propio orgullo lo estaba ahogando. No podía dejarla ganar. ¿Ese tipo? Soltó con frialdad.
¿Es tu venganza? Valeria bebió un sorbo de café, tranquila. No es venganza, Jorge. Es un recordatorio. Para que entiendas lo que se siente ser reemplazado. Cada palabra era un golpe directo. Jorge respiró hondo. Me voy a quedar aquí hasta que decidas hablar en serio. Valeria soltó una leve risa y negó con la cabeza. Oh, Jorge, no tienes idea de en qué te metiste. Y con eso, se levantó y se fue. Jorge la siguió con la mirada, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Porque, por primera vez, entendió la verdad. Valeria no estaba huyendo de él. Era él quien estaba atrapado en su juego. Continuará, dime qué te está pareciendo esta historia y suscríbete para que no te pierdas la segunda parte.